tanta muerte y maldad. Has probado el cruel dolor, la aflicción o enfermedad. Ya lloraste sin parar a quien amaste de verdad. Piensas que no hay nada que ganar. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva. Para mí será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. Una corona me dará, con su amor me cubrirá, y por siempre será mi felicidad. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva. Para mí será día de vida me dará. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él, aguardando con fe la promesa del Rey. Mi corona Cristo me dará cuando vuelva. Será día de victoria, vestido de gloria, la corona de la vida me dará. La corona de la vida me dará. Nuevamente en esta mañana vamos a presentar al pastor Walter Flamenco, el ministerial acá de la Asociación Occidental Panameña, que es solamente un gran servidor y nuestro amigo, y de todo corazón queremos que el mensaje de hoy, pastor, sea de bendición para todos. Bienvenido, pastor, el Señor lo bendiga, que esté con usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. Muy buenos días a todos. Saludos desde David, Chiriquí, para toda nuestra querida audiencia, a nuestros queridos amigos que mañana se reúnen para adorar al Señor. Hemos hablado con Él a través de la oración y es hermoso saber que Dios está con nosotros. Su palabra nos dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y no dudamos que esta mañana el Señor está en medio de nosotros. Esta mañana nos corresponde presentar el tema Esperanza ante el temor. Esperanza ante el temor. Y el texto clave de este día lo encontramos en el Salmo 56. En el Salmo 56 y los versículos 3 y 4. Leo de la palabra de Dios. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Repito este texto muy interesante. El salmista nos está hablando acá
inspirado por Dios. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Muchos, queridos amigos y hermanos, hoy en día estamos pasando por mucho temor. Temor a ser contagiados. Temor a la separación. Temor al sufrimiento. Temor a la muerte y muchos temores más. Ayer por la tarde hablaba con una joven que está pasando por una situación muy difícil en su vida, en su relación matrimonial. Y tiene temor a que todo aquello que se ha construido a través de los años se venga abajo y su familia, sus hijas, puedan quedar sin esa protección llamada hogar, llamada familia, llamada padre. Podemos definir el temor de diferentes formas, pero quiero compartir con ustedes las siguientes definiciones que encontramos acerca de lo que es temor. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Miedo que se siente al pensar en algo que está sucediendo en nuestra vida, a nuestro alrededor, o que haya ya sucedido. Sospecha de que algo es malo o puede llevar un efecto perjudicial o negativo. Sospecho que algo no está saliendo bien, algo está pasando en mi vida, algo está sucediendo a mi alrededor que no va a terminar en nada bueno para mí. El temor, mis queridos, es una emoción, es una reacción emocional a un peligro que se percibe que es inminente y puede quitarnos muchas veces la posibilidad de vivir vidas llenas pletóricas, llenas completas de felicidad, de paz o de aquellas cosas que nos dan satisfacción en la vida. Pregunto esta mañana, ¿cuáles son tus temores? ¿A qué cosas le tenemos miedo? Saben, queridos hermanos, en las Sagradas Escrituras encontramos un poco más de 350 veces la palabra no temas o algún sinónimo de ella. Esto nos confirma que el ser humano emocionalmente está mayormente dominado por la ansiedad o por el temor a que las cosas no nos salgan bien. Y la ansiedad, que puede llegar a convertirse en depresión, mis queridos, está considerada hoy en día una de las enfermedades más severas de este siglo. Y saben, muchos están destruyendo sus vidas por causa del temor, por causa del miedo, por causa de la ansiedad. Y sabemos que la ansiedad es sencillamente el temor a lo que va a suceder. Estamos ansiosos, estamos preocupados, queremos saber cómo van a terminar las cosas, en qué va a resultar todo. Y esa ansiedad que no es debidamente controlada puede convertirse en un temor terrible que no nos deja vivir bien, en miedo y muchas veces en una depresión que puede autodestruirnos. En cierta ocasión, una joven participaba en una reunión de Zoom como esta, una reunión de edificación espiritual, de búsqueda de Dios. Y ella, aprovechando que se dio el momento para hacer pedidos de oración, escribió allí en el chat: por favor,
oren por mí, porque tengo mucha depresión. Y decía esta joven, escribiendo ahí, y tengo miedo. La persona que estaba predicando, al ver ese mensaje, le mandó una respuesta en privado diciéndole: este es mi número de WhatsApp, por favor, contáctame. Casi de inmediato recibió la respuesta que decía lo siguiente: ya grabé su número. Cuando la reunión terminó, aquella predicadora de inmediato se contactó con esta joven y le preguntó: ¿de qué manera te puedo ayudar? Y aquella joven comenzó a llorar y comenzó a contarle lo que ella experimentaba, su miedo por las cosas que le angustiaban de su pasado. Decía: yo no puedo dormir. Siempre viene a mi mente que soy una persona mala, que a nadie le importo. Y le comentaba que muchos pensamientos le atormentaban, le habían sacado la paz, no podía dormir, no estaba tranquila. Y aquella predicadora, al escuchar detenidamente lo que sucedía en aquella joven, le comenzó a decir lo siguiente: tú eres una persona especial. No permitas que tus miedos del pasado arruinen tu presente. Dios te creó a ti como a nadie más. Eres valiosa. Tu pasado ya es pasado. No lo traigas a tu presente. Dios ya te perdonó y tú necesitas perdonarte a ti misma. Confía en el Señor. Confía en Él de todo corazón. Aquella joven, después de escuchar estas palabras, dice que comenzó a calmarse. Comenzó a escuchar detenidamente. Dejó de llorar. Y entonces aquella predicadora oró por esta joven. Y al orar con ella y ponerla en las manos de Dios, aquella joven, después de la oración, le dijo: siento que mis temores se han desvanecido, como si me hubieran quitado una carga pesada de encima. Y agradeció por la oración. Al día siguiente, la predicadora llamó a esta joven para ver cómo se sentía, para ver cómo iba todo. Y aquella dama le dijo que hacía mucho tiempo no podía dormir como lo hizo la noche anterior, y que ahora ella podía disfrutar de paz, y que Dios le había puesto en su camino para ayudarla en un momento importantísimo y delicado de su vida. Y aquella joven estaba muy agradecida por lo que había hecho por ella. El texto de esta mañana dice, mis hermanos: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esta mañana, a la luz de las Sagradas Escrituras, queridos amigos, yo quiero recordar que el Señor Jesús quiere liberarnos de todo temor, de todo miedo, y que hay esperanza ante el temor, porque sé que más de alguno de nosotros esta mañana estará allí escuchando y estará pensando, estará en su mente sintiendo que hay cosas a su alrededor que le causan temor, miedo, angustia, y necesita hoy más que nunca experimentar el gozo de la esperanza, el gozo de la paz, el gozo de la alegría. Nuevamente, quiero llevarles a la Biblia y quiero en esta mañana compartir con ustedes
un encuentro, una experiencia en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús es nuestro ejemplo. Y lo que pasó con sus discípulos, con las personas que le rodeaban, puede ayudarnos, puede identificarnos y puede ayudarnos en momentos así. Vamos a San Mateo, capítulo 8, y vamos a leer el relato que encontramos en los versículos 23 al 27. San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Estoy leyendo de la versión Reina Valera de 1995. Dice así la palabra de Dios. Entró él. ¿Quién él? Jesús. Entró Jesús en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, Jesús, dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él, Jesús, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mira, Jesús le hace esa pregunta. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Jesús, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino, ¿qué dice? Así es, una gran calma. Los hombres, maravillados, decían, ¿por qué dice los hombres? Porque no solamente iban sus discípulos en la barca, sino también el relato bíblico dice que iban otras barcas a su alrededor. Habían otras barcas y estaban pasando el mismo problema, sufriendo de esa tremenda tormenta, de esa tremenda tempestad. Y por eso dice la Escritura, los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mis queridos, aquí encontramos una situación que los discípulos que rodeaban a Jesús, la gente que rodeaba a Jesús mientras estaban allí en el mar, mientras ellos estaban en la barca en medio del mar, experimentaron una tremenda tempestad, una tremenda tormenta. Y vemos lo que sucedió. Mis queridos, la falta de fe o poca fe es motivo de temor. Y allí Jesús está reprendiendo a sus discípulos y dice, hombres de poca fe, ¿por qué tenéis temor? Mis queridos, el temor nos da inseguridad. Y los discípulos en esa oportunidad estaban teniendo miedo, estaban teniendo temor porque estaban en medio de una tremenda tempestad. Durante todo el día, Jesús había estado enseñando, había estado sanando. Pero al llegar la noche, dice que las muchedumbres aún estaban con él, se agolpaban todavía en derredor de él. Y eso sucedía día tras día en el ministerio de Jesús. Pero él siempre atendía a las personas. Muchas veces no se detenía, no comía, no descansaba. Pero al final de ese día, esa noche, el Señor estaba sumamente cansado y decidió retirarse a algún lugar solitario, al otro lado del agua, al otro lado del mar, para descansar, por lo menos allí en la barca. Y mientras estaba allí, dice el relato bíblico, aliviado de la presión de la multitud, vencido por el cansancio, vencido por el hambre, Jesús se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. Aquel anochecer que aparentemente estaba sereno y plácido, aparentemente aquel lago que disfrutaba de calma, cambió. Y entonces las tinieblas, dice, comenzaron a cubrir el cielo. Bajó un viento furioso por los desfiladeros de aquellas montañas que le rodeaban.
y una violenta tempestad estalló sobre el lago. ¿Cuántas veces nuestra vida pareciera estar tranquila? ¿Cuántas veces estamos felices porque las cosas están saliendo bien? Porque estamos disfrutando de bonanza y de pronto aparece una tempestad que no la esperábamos, que ni siquiera la visualizábamos en el horizonte. Y eso pasó hace aproximadamente unos 15 meses atrás, cuando todo aparentemente estaba tranquilo en el mundo. Aparece esta pandemia, este virus que comenzó a cambiar las cosas totalmente en el mundo y que ha causado tanto dolor, ha causado tanto miedo, ha causado muerte, ha causado sufrimiento. Y estamos ahora inmersos en una tormenta, en una tempestad. Volvamos al relato bíblico. Dice que las olas, agitadas por los furiosos vientos, se arrojaban bravías contra aquel barco y lo movían de un lugar a otro. Y aquellos discípulos, aquellos hombres que eran pescadores expertos, que habían logrado salir adelante a diferentes tempestades o tormentas en el mar, ahora se sentían impotentes, no podían hacer nada. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos sentido también impotentes frente a las situaciones que estamos viviendo? Porque sencillamente no podemos salir adelante. Y eso nos causa temor y el miedo nos hunde y pareciera que nos va destruyendo más y más. Y eso es lo que pasaba con aquellos hombres, con aquellos discípulos. Se encontraban impotentes ante las garras de la tempestad y se desesperaron al ver cómo aquel barco se anegaba. Y preocupados, absortos en sus esfuerzos por salvarse, se habían olvidado de que Jesús estaba a bordo, que estaba allí en la barca juntamente con ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos también de Jesús? O a veces comenzamos a clamar en una forma rutinaria, o elevamos una plegaria, elevamos una oración, y nos damos cuenta y pensamos, el Señor no nos escucha. Nuestra oración parece no subir del techo de la casa o de la habitación donde nos encontramos. O el Señor escucha a otros, a mí no. Y comenzamos a olvidarnos y nos sumimos más y más en la tempestad. Mas no nos damos cuenta que el Señor ha estado siempre allí, a nuestro lado. Y mis queridos, en aquella oportunidad, en Jesús se hallaba la única esperanza para aquellos hombres. Y en su desamparo, en su angustia, aquellos hombres, cuando una luz, un relámpago, iluminó allí el rostro de Jesús que estaba dormido plácidamente en la barca, ellos clamaron, Maestro, Maestro. Y entonces dice que Jesús escucha esas palabras. Y aquellos hombres vuelven a preguntarle, Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado, no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Y Jesús plácidamente mira a aquellos hombres detenidamente en sus ojos y entonces les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y en ese momento dice, Jesús levanta la mano. Jesús se pone de pie, levanta su mano y dijo a aquel mar,
airado y tempestuoso, calla, enmudece. La actitud de Jesús, mis hermanos, contrasta con la desesperación, con el miedo de los discípulos. ¿Cuántas veces también las promesas de Jesús que encontramos en las Sagradas Escrituras, más de 3,000 promesas maravillosas, contrastan con la actitud que tenemos, el miedo, el temor ante las situaciones difíciles de nuestra vida? ¿Cuántas veces podemos nosotros escuchar las palabras de Dios que nos dice: no temas, yo te ayudo? Palabras registradas en Isaías 41:10. Yo estoy aquí, no temas, yo te ayudo. ¿Por qué teméis, hombres, mujeres de poca fe? No temas, yo estoy aquí. Mis queridos, cuán a menudo experimentamos nosotros lo que pasaron los discípulos en aquella oportunidad. Cuando muchas veces las tentaciones nos rodean, las tormentas de la tentación, las tormentas de la enfermedad, las tormentas de los problemas familiares, laborales. Y entonces vemos que en medio de esa tormenta fulguran los rayos de esperanza. Allí está Jesús, que está dispuesto a escucharnos, a escuchar nuestro clamor, nuestro ruego, para calmar la tempestad. Y la misma actitud, el mismo poder que calmó aquella fiera tempestad en aquella oportunidad, es ese mismo poder que hoy en día está a nuestra disposición para calmar cualquier tormenta, cualquier situación difícil que enfrentemos, como sucedió en aquella joven del relato de esta mañana. Mis queridos, la fe viva en el Redentor, la fe viva en Cristo Jesús, va a calmar cualquier tormenta, cualquier temor, cualquier miedo, cualquier circunstancia difícil en la que tú y yo podemos estar pasando hoy en día. La fe que es creer, que es tener esperanza, que las cosas pueden ser diferentes, marcará la diferencia en nuestras vidas hoy más que nunca. Y recuerda, cada día nosotros podemos pasar por temores o ansiedades o tormentas de diferente índole. Pero la fe, creer en Jesús, creer que Él es realmente nuestra esperanza, va a cambiar nuestra actitud. Cuando nos demos cuenta que somos personas valiosas, cuando recordemos que somos personas que tenemos un valor tremendo delante de Dios, porque valemos su vida, porque su vida fue dada por ti y por mí para que tuviésemos, para que tengamos salvación, para que tengamos vida eterna. Mateo, el discípulo Mateo y evangelista, establece con claridad en su libro que Jesús era un hombre de autoridad espiritual y que Jesús aún reprende a la enfermedad y da salud, como estudiamos el día lunes con el ciego Bartimeo, que habla con autoridad cuando enseña, cuando predica. Y ahora el relato de esta mañana, Mateo nos recuerda que Jesús tiene autoridad aún contra las fuerzas naturales. Por lo tanto, mis queridos, la fe es creer en la autoridad de Jesús sobre cualquier otro poder. Jesús tiene poder
ante cualquier situación adversa que puede estar afectándote a ti en esta mañana. Sea una enfermedad, sea cualquier situación adversa a tu persona que te da temor, el Señor tiene poder. Su palabra es autoridad. Su palabra puede calmar la tormenta que está afectando tu vida. Mis queridos, en esta mañana yo quiero recordarte que la fe produce esperanza. La fe en Jesús, en Dios, te da felicidad. Y recuerda lo que hemos escuchado en varias oportunidades. La felicidad comienza con fe. El gozo comienza con creer. Creer que Jesús está allí, que Jesús está a nuestro lado y que Él puede disipar toda tormenta, toda dolencia, toda situación complicada que esté sucediendo en nosotros. La esperanza nos ayuda a salir victoriosos en cualquier circunstancia. Y recuerda, mi querido, que Jesús es nuestra esperanza. Y Jesús nos dice hoy más que nunca, no temas, yo te ayudo. En esta mañana, antes de concluir, yo quisiera preguntarle a ustedes de todo corazón, ¿cuántos queremos ser libres del temor, del miedo? Yo quiero que escriban allí en el chat, yo quiero ser libre del temor. Señor, líbrame de mis temores. Cualquier sea tu situación que te identifique, levanta tu mano allí. Amén. Qué bueno. Estamos escuchando la plegaria que cada uno de ustedes está clamando a Dios. Yo quiero ser libre del temor. Ahí se está escribiendo. Lo estamos viendo. Yo quiero ser libre. Elizabeth, Salito, Nora, Estela, Gloria, Gladys, Judith, Carmen, María, Victoria, Ingrid, Jenny, Walter, todos queremos ser libres de temores. Vamos a orar. Dios está con nosotros y Él va a escuchar nuestro clamor. Querido Padre Celestial, gracias infinitas te damos en esta hora, porque tú eres nuestra esperanza ante el temor. Señor, vivimos en un mundo donde hay situaciones difíciles que están afectando nuestra vida. Tenemos temor también por ser contagiados por el COVID-19 o por alguna cepa mayor. Mucha gente en Latinoamérica está sufriendo situaciones difíciles en este momento, en el mundo entero. Pero también tenemos temor a otras tormentas que estamos pasando como seres humanos, personales, familiares, en la iglesia, en la comunidad o en el trabajo. Y en esta mañana, a la luz de las palabras de Dios, hemos recordado que debemos confiar en Dios, que no debemos temer más de lo necesario porque Dios está allí, listo para ayudarnos. Y así como Jesús en aquella oportunidad cuando estuvo en esta tierra calmó la tempestad en el mar, en el lago, así también hoy en día puede calmar toda tempestad y puede quitar todo temor y miedo que nos asalta. Por eso nuestra confianza la ponemos nuevamente en ti. Líbranos del temor, como hemos escrito en el chat, como hemos manifestado levantar nuestra mano. Tú conoces nuestro nombre, tú conoces cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, dónde vivimos, lo que hacemos, lo que nos afecta, nuestro temor. Señor, líbranos de todo temor, de toda ansiedad y devuélvenos la paz, el gozo, la felicidad.
Gracias porque en ti hay esperanza. Gracias porque hoy, más que nunca, podemos disfrutar de esa esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Pastor Walter Flamenco. Señor, los siga bendiciendo. Gracias porque verdad que este mensaje ha sido grande para hoy y para cada uno de aquellos que necesitan cada día entender la necesidad de tener fe en el Señor. En los últimos tiempos, el Señor pide que todos tengamos fe. Por eso dice en su palabra, el justo por la fe vivirá. 4 veces se repite en la palabra de Dios este texto. Y la fe es creer más en Dios, creer ciegamente en Dios, creer en su palabra. Dice que cuando venga lo que va a venir en los últimos tiempos, vamos a vivir solamente sobre la roca, que es Cristo Jesús. La fe debe estar puesta sobre la roca. Y cuando nosotros estamos compartiendo este amanecer con Jesús, la idea es que nosotros mismos aprendamos a confiar en Dios. Cada vez que nosotros hacemos una petición de oración, lo que Dios desea realmente primero, que tú ores y le pidas a Dios, tenga fe que eso se va a contestar. Dios contesta según nuestra fe. Si tenemos mucha fe, Dios lo contesta demasiado rápido. Pero cuando nosotros dudamos, Dios demora en responder nuestra oración. Pidamos a Dios tener cada día más fe, pero conoce a Cristo. San Juan 17:3, yo siempre lo repito, dice, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Conozcamos más a Jesús, conozcamos más a Dios. Y gracias, Pastor, por esos mensajes y por todos aquellos mensajes que tenemos a través de su santa palabra. Vamos a pedir este momento a producción que ponga un canto. Gracias. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Amén.
Gracias a Dios por todas estas bendiciones que nos da todas las mañanas.